Mi celular sonó justo cuando estaba recogiendo a Leo de la guardería. Pensé que era un mensaje normal de mi esposo, algo sobre qué cenar. Pero no, decía, me voy a España con Jackie. Transferí todos nuestros ahorros a mi cuenta personal. Suerte con la renta. Me quedé paralizada a la mitad de la firma. Leo me jaló la manga, sin tener idea de que nuestras vidas acababan de volverse un caos. Mami, ¿trajiste mis galletas de dinosaurio?, me preguntó. Le sonreí como pude. Terminé de firmar la hoja de salida y escribí un mensaje de respuesta mientras mi mente gritaba de incredulidad. Gracias por avisar. 3 palabras para ocultar el huracán que sentía por dentro. Jackie era su asistente, y nuestros ahorros eran el resultado de 8 años de trabajo y sacrificios. Solo faltaban 3 días para pagar la renta de nuestro depa en Chicago. Soy Suzanne Mitchell, tengo 37 años. Soy mamá de Leo, de 4 años, y, al parecer, estoy a punto de ser exesposa de David Mitchell, quien decidió abandonarnos por mensaje de texto, sin más. Lo único que yo quería era darle a mi hijo una vida estable, tener seguridad financiera, y construir algo sólido, sin que las decisiones impulsivas de David lo echaran todo a perder. En ese momento, mi preocupación más urgente era cómo íbamos a mantener un techo sobre nuestras cabezas si ya no teníamos ni un peso en los ahorros. ¿Dónde está papá?, me preguntó Leo mientras caminábamos al coche, tomándome fuerte de la mano. ¿Va a hacer espagueti hoy? Papá está de viaje, le dije, la primera de muchas medias verdades que tendría que inventar. Vamos a comer pizza mejor. En casa, puse a Leo frente a sus caricaturas favoritas y llamé al banco. El chico que me atendió fue amable, pero me dio la peor noticia. David había vaciado nuestra cuenta de ahorros. Los 42,731 pesos se habían ido a una cuenta solo a su nombre. Como los dos estábamos en la cuenta, el banco no podía hacer nada. Legalmente, no era robo. Entré a ver nuestra cuenta de cheques con la esperanza de que hubiera olvidado mover algo. Había 347 pesos, 12, y la renta era de 2,200 pesos. Mientras asimilaba lo que estaba pasando, me entró una llamada. Era la mamá de David. Susan, ¿qué hiciste?, me soltó en cuanto contesté. David dice que no lo dejas ver a Leo. No entendía nada. David me acaba de decir que se va a España y vació nuestras cuentas. No me mientas, me dijo con enojo. Él me enseñó los mensajes. Dices que si no te da más dinero, no va a ver al niño. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo crié a un hijo mejor que eso, y no vas a intimidarlo. Mientras ella hablaba, entendí algo horrible. David no solo se fue, también estaba inventando toda una historia donde yo era la mala, y su mamá, por lo visto, le creyó todo. Esto ya no era solo sobrevivir. Ahora se trataba de la verdad, de justicia y del futuro de Leo. David y yo nos conocimos hace 9 años en una conferencia de editoriales en Nueva York. Yo era una editora joven y ambiciosa en Horizon Books, y él trabajaba en marketing en otra editorial. Me conquistó con su carisma, notas escritas a mano, regalitos, y planes románticos. A los 6 meses, nos casamos en una pequeña ceremonia frente al lago Michigan. Los primeros años fueron buenos. Nos mudamos a Chicago cuando me ascendieron a editora senior, y él consiguió trabajo en una empresa local. Compramos un depa modesto, viajábamos de vez en cuando, planeábamos nuestro futuro. Cuando nació Leo hace 4 años, decidimos que yo dejaría mi trabajo de tiempo completo para cuidarlo. Mientras David seguía con su carrera, yo empecé a trabajar como editora freelance desde casa, organizándome con los horarios de Leo. El cambio en nuestras finanzas vino junto con cambios sutiles en cómo se comportaba David. Empezaron a salir cargos raros en la tarjeta de crédito, sin explicación. También empezó a llegar más tarde a casa, diciendo que tenía que compensar porque ganaba menos. Su mamá, que siempre me vio como si yo no estuviera a la altura de su hijo, empezó a meterse más en nuestras vidas. Cuando venía, solía criticar cómo criaba a Leo. Ese niño necesita mano dura, decía, mientras David nomás se quedaba callado. Susan lo consiente demasiado. Hace 2 años vendimos nuestro depa y nos cambiamos a rentar porque David me convenció de usar ese dinero para invertir en la empresa de un amigo. La inversión se fue a pique en 8 meses. Pero David dijo que era culpa del mercado, y sonó convincente. Cuando le propuse regresar a trabajar de tiempo completo, él me dijo que no hacía falta, que Leo me necesitaba en casa. Confía en mí, decía, todo está bajo control. Y le creí, aunque a veces dudaba, como cuando vi recibos de cenas en noches en las que, según él, estaba trabajando tarde,
o cuando ponía su celular boca abajo y se salía a contestar llamadas en otra habitación. Siempre tenía alguna explicación que parecía lógica, y yo prefería creerle. Hace 3 meses, David me dijo que le habían ofrecido un ascenso. Iba a tener que viajar al extranjero de vez en cuando, pero que eso nos ayudaría a recuperar los ahorros. Fue justo cuando me habló de Jackie, su nueva asistente, que según él era buenísima organizándole la agenda. La semana pasada encontré una guía de Barcelona escondida en su cajón. Le pregunté, y se rió. Tal vez habrán una oficina allá algún día. Solo estoy investigando. Le creí, aunque su voz tembló un poquito, y ni siquiera me pudo ver a los ojos. Esa guía debió ser mi señal de alerta, pero no quise ver. No hasta que fue demasiado tarde. Al día siguiente del mensaje de David, dejé a Leo en la guardería y me fui directo a su oficina. Iba decidida a enfrentarlo. No podía desaparecer así, sin hablar del divorcio o ver qué iba a pasar con Leo. El David con el que me casé no era así, a veces impulsivo, sí, pero nunca cruel. Cuando le pregunté por él a la recepcionista, su cara cambió de amable a incómoda. Lo siento, señora Mitchell, pero David ya no trabaja aquí, renunció la semana pasada. ¿La semana pasada? Pregunté, sentí que mi voz ni siquiera parecía mía. Eso no puede ser, estuvo aquí el lunes. Ella jugueteaba con una pluma, evitando verme a los ojos. No debería decir esto, pero presentó su renuncia hace 2 semanas. Ayer fue su último día. ¿2 semanas? Mientras yo planeaba la comida de Leo y llenaba formularios de Kinder, David ya tenía todo su plan armado para irse. Le di las gracias como pude y salí en shock. En el estacionamiento marqué a Trevor, su amigo más cercano. Hola, Susan, contestó con voz nerviosa. ¿Cómo estás? Tú ya sabías, ¿verdad? Le solté. Y lo supe por cómo dudó antes de responder. Me hizo prometer que no dijera nada. Dijo que necesitaba cortar todo de golpe. ¿Cortar todo? ¿Con su propio hijo? Mi voz se quebró, aunque traté de sonar tranquila. Después de 8 años de matrimonio. Lo siento. Le dije que estaba mal, pero... Jackie lo hace feliz. Dijo que tú y Leo iban a estar mejor sin él. Jackie lo hace feliz. Esas palabras me dolieron más de lo que deberían. Yo ya sospechaba que había algo más entre ellos, pero escucharlo, así, confirmado por un amigo, fue como una cachetada. ¿Te dijo que vació nuestras cuentas? Le pregunté a Trevor. El silencio lo dijo todo. Dios, Susan, no tenía idea de que iba a llegar tan lejos, dijo con la voz baja. Eso está muy mal. Después de colgar, me quedé sentada en el coche, sintiendo el peso de toda la traición de David caer sobre mí. No fue un impulso o un error momentáneo, fue una salida planeada, con toda la calma del mundo, mientras fingía ser un esposo y papá presente. Cuando llegué a casa, me estaba esperando una carta certificada. Adentro venía la petición de divorcio que David había metido una semana antes, diciendo que teníamos diferencias irreconciliables. En el documento puso que ahora vivía en Barcelona y pedía que todos los derechos sobre Leo se quedaran conmigo, sin visitas ni custodia para él. Básicamente, estaba abandonando a su hijo por completo, y al mismo tiempo trataba de hacerme quedar como si yo fuera la que lo estaba alejando. Venía adjunta una nota de su abogado. El señor Michie ha informado que tiene suficientes ahorros para cubrir sus gastos en esta transición. No dará pensión alimenticia ni para la esposa ni para el hijo. Me dejé caer en el sillón, con todos esos papeles tirados por todos lados. Cada parte de nuestra vida juntos me parecía ahora una mentira bien disfrazada. El hombre con el que me casé, o pensé que me casé, llevaba semanas, tal vez meses, planeando cómo irse con nuestro dinero, mientras inventaba una historia donde él era la víctima. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de David. Aterricé en Barcelona. No intentes contactarme. Mi abogado se encargará de todo. Sentí como la rabia empezó a ganarle al shock. Por Leo, tenía que pensar con cabeza fría. Primer paso, asegurar el lugar donde vivimos antes de que venciera la renta. Segundo, guardar todo como evidencia para el divorcio. Tercero, encontrar un abogado que me ayudara a salir de esta pesadilla. Por primera vez desde que David me mandó ese mensaje, me permití llorar, pero no por tristeza, sino por la claridad de lo que estaba enfrentando. Cuando por fin se me pasaron las lágrimas, una sola idea me quedó clara: David me subestimó, siempre lo hizo. 3 días después de que se fue, estaba sentada frente a Vivian Agalar, una abogada de divorcios que me recomendó una amiga de la universidad.
Su oficina era sencilla, pero ordenada, igual que ella. Te voy a hablar claro, me dijo después de revisar los papeles. Lo que hizo tu esposo está muy mal, pero no es completamente ilegal. Como estaban casados, tenía acceso legal a las cuentas conjuntas, aunque su plan fuera irse. Mi voz tembló, aunque traté de mantenerme firme. La buena noticia es que los jueces no ven con buenos ojos ese tipo de comportamiento. Podemos pedir una pensión de emergencia para Leo, y también tratar de congelar los activos que queden. Se acercó un poco hacia mí. Lo que necesitamos es prueba de que él sigue ganando dinero mientras evade su responsabilidad como padre. Asentí con la cabeza, ya empezando a reunir evidencias, capturas de pantalla de los mensajes que me mandó David, los movimientos del banco mostrando cómo se llevó todo, y la petición de divorcio. Lo difícil iba a ser encontrar pruebas de que estaba trabajando, ahora que estaba a casi 4.000 kilómetros de distancia. Esa noche, desesperada por soluciones rápidas, llamé a mis papás en Michigan, sin dudarlo. Se ofrecieron a ayudarme a pagar la renta y lo básico mientras todo esto se resolvía. Mañana mismo estamos allá, me dijo mi mamá con seguridad. No tienes que pasar por esto sola. Sus palabras aflojaron algo que traía bien apretado en el pecho. Con Leo ya dormido, volví al escritorio abandonado de David. Necesitaba encontrar cualquier documento que ayudara, declaraciones de impuestos, contratos de trabajo, cualquier cosa que demostrara que él tenía con qué mantener a su hijo. En el cajón de abajo, debajo de unos papeles viejos de garantías, encontré un sobresellado dirigido a la mamá de David. La curiosidad me ganó, lo abrí. Era una tarjeta de cumpleaños, con una nota escrita a mano. Mamá, gracias por ayudarme con el depósito del DEPA en Barcelona. Jackie y yo estamos emocionados por enseñarte nuestro nuevo hogar cuando vengas en mayo. No lo hubiéramos logrado sin tu apoyo. Con cariño, David. La tarjeta tenía fecha de hace 3 meses. Más o menos cuando David me habló por primera vez de su supuesto ascenso. Beatriz no solo sabía de sus planes, sino que además le ayudó con dinero. Con las manos temblando, le tomé foto a la tarjeta y a la nota. Luego seguí buscando declaraciones de impuestos, papeles de inversión, nuestro acta de matrimonio. Fui organizando todo con mucho cuidado. En la carpeta de borradores de correos de nuestra computadora encontré un mensaje sin enviar para Jackie. Tenía un currículum adjunto, donde decía que su nuevo puesto era en Moverian Globo Barcelona, con fecha de inicio solo 2 días después del mensaje en el que me dijo que se iba. Con esa prueba clave, volví a reunirme con Vivian. Revisó todo lo que le llevé, y su cara se volvió más firme con cada página. Esto es justo lo que necesitábamos, me dijo. Hoy mismo podemos pedir medidas de emergencia, pensión para Leo, congelar cuentas compartidas, y hasta una orden para que David regrese al país. Por primera vez desde aquel mensaje horrible, sentí una chispa de esperanza. ¿Y después qué pasa?, pregunté. Primero metemos las solicitudes urgentes. Después, vamos a citar a Beatriz para que testifique sobre lo que hizo. Si David empezó a trabajar en España y abandonó a su hijo, el juez tiene que saberlo todo. Al día siguiente, ya más animada por los avances, recibí un mensaje del abogado de David. Era una oferta de $5,000 para cerrar todo. ¿Están viendo qué tan desesperada estás?, me dijo Vivian al leerlo. No te enganches con eso. Esa noche, me llegó un mensaje directo de David. Acepta el trato, Susan, no vas a conseguir más, y pelear solo va a acabar con lo poco que te estoy ofreciendo. Sé razonable por una vez. Su tono arrogante me encendió una rabia silenciosa. No le respondí, pero guardé el mensaje como prueba de su actitud irresponsable. 2 días después, conseguimos una fecha para la audiencia de emergencia. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Bethany, la exromie de Jackie. Dijo que encontró mi contacto entre las cosas que Jackie había dejado. Pensé que debía saber lo que estaban planeando, me dijo con voz nerviosa. Me contó que Jackie llevaba meses hablando de cómo se irían a España a empezar de cero, sin equipaje emocional. Según ella, incluso se había jactado de que David estaba moviendo dinero para que yo no pudiera tocarlo. Mi pequeña esperanza se desmoronó mientras Bethany seguía contando. Había escuchado varias veces a Jackie y David hablando de abrir cuentas en el extranjero, y de establecer su residencia en España justo para complicarme el proceso legal. Tienen todo bien planeado para que te canses, gastes mucho y termines rindiéndote, dijo Bethany al final. Lo siento, pero creo que mereces saber lo que estás enfrentando. La mañana de la audiencia desperté con otro mensaje de David. Me enteré que estás metiendo a mi mamá en esto. Mala jugada.
Susan, detente ahora o te vas a arrepentir. Esa amenaza solo me dio más fuerza. En el juzgado, Vivian y yo esperamos afuera de la sala, revisando todo una última vez. Cuando abrieron las puertas, entró el abogado de David, un tipo elegante, con un traje carísimo, todo seguro de sí mismo. Señora Mitchell, dijo con un saludo seco, soy el señor Hoffman, represento a David Mitchell. Antes de que pudiera contestarle, una figura inesperada apareció detrás de él, Beatriz, vestida impecable y con la misma mirada de desaprobación que me había lanzado por años. Debería darte vergüenza, me dijo entre dientes, queriendo sacarle dinero a mi hijo, cuando tú fuiste la que lo alejó. Vivian puso una mano suave en mi brazo e intervino con calma. Señora Mitchell, ya que está aquí, queremos avisarle que la vamos a citar como testigo. Usted apoyó económicamente el abandono de su hijo. Por un segundo, Beatriz se quedó sin palabras. Su cara cambió apenas un poco, pero no dijo nada. ¿Con postura? No tengo ni idea de qué hablas, respondí, tratando de no perder la calma. La audiencia fue rápida y directa. El juez escuchó a las dos partes, revisó las pruebas que presentamos sobre el retiro de dinero de David y su nuevo trabajo, y nos dio la razón en todo lo urgente. David tenía que empezar a pagar la manutención de inmediato y regresar parte del dinero que se llevó mientras el proceso seguía. Se sintió como una victoria importante, pero la aparición sorpresa de Beatriz me dejó inquieta. ¿Por qué había venido a Chicago solo para una audiencia rápida? Esa duda se aclaró al día siguiente, cuando recibí una llamada de un número internacional desconocido. ¿Habla Susan Mitchell?, dijo una mujer con acento. Sí, ¿quién habla? Soy Lucía Vega, directora de Recursos Humanos en Moverian Globo Barcelona. Llamo por su esposo, David Mitchell. Mi corazón empezó a latir más rápido. Recibimos su correo sobre la situación legal de su esposo. Solo quería informarle que el señor Mitchell ya no trabaja con nosotros. Fue despedido ayer. Fruncí el ceño, confundida. Pero, yo no mandé ningún correo. Hubo una pausa. Alguien que usó su nombre nos mandó documentos diciendo que el señor Mitchell estaba envuelto en un pleito por custodia y tenía problemas legales pendientes en Estados Unidos. Nuestra política exige que los empleados informen sobre esas cosas al entrar. Entonces lo entendí, Beatriz. Se hizo pasar por mí para arruinarle el empleo a David. Así él no podría cumplir la orden del juez y quedaría como si no tuviera cómo pagar la manutención. Fue un movimiento planeado, para hacer quedar a David como víctima y echar abajo la decisión del juez. Señorita Vega, yo no envié ese correo. ¿Podría reenviármelo? Minutos después, estaba leyendo el supuesto correo mío, lleno de mentiras a medias y amenazas de demandar a la empresa si seguían contratando a David. Hasta traía copias de documentos personales, algunos que apenas había reunido para mi abogada. Mi departamento no había sido tocado, así que solo una persona tuvo acceso a esos papeles, Beatriz, durante su visita después de que David se fue. Llamé de inmediato a Vivian, confirmó lo que temía. Esto es suplantación de identidad y obstrucción de una orden judicial, me dijo. Tenemos que documentar todo y meter nuevas acciones legales. Mientras hablábamos de esa nueva estrategia, sonó mi celular otra vez. Era David, la primera vez que llamaba directamente desde que se fue. Maldita vengativa, soltó sin más. Lograste que me despidieran, después de todo lo que te ofrecí. No fui yo, David, fue tu mamá, y le dije sin rodeos. Se quedó callado. Ese silencio me confirmó que sabía que era posible. Eso no tiene sentido, respondió al fin. ¿Por qué haría eso? Para que parezcas incapaz de pagar la manutención, para echar por tierra la orden del juez, para que te pongas aún más en mi contra. Estás mintiendo, dijo, pero su tono ya no sonaba tan seguro. Mi mamá nunca revisaba tus correos. Mira los documentos que se enviaron. Estaban en mi depa hasta que tu mamá vino la semana pasada, le dije a David. Se quedó callado unos segundos. Te marco al rato, dijo al fin. 10 minutos después, me llegó un correo suyo, con una bomba. Era una serie de mensajes de texto entre David y Beatriz. Lo que decían me heló la sangre. No solo se trataba de que David se había ido, también querían borrarme por completo de la vida de Leo. Ya que estén instalados en España, podemos trabajar en conseguir la custodia total de Leo, había escrito Beatriz. 3 meses antes, con el historial de depresión de Susan después de que nació Leo, podemos decir que está inestable. Mi depresión posparto, que ya había superado con terapia y con el supuesto apoyo de David,
Había sido parte de su plan desde el principio. Usaron mi peor momento como una excusa para quitarme a mi hijo. Todo cambió en ese momento. Ya no era solo por dinero o manutención. Era una guerra por proteger a Leo de dos personas que lo veían como una cosa por la que pelear, no como un niño que cuidar. Vivian, mi abogada, actuó de inmediato. Presentó nuevas mociones al juez explicando el fraude de identidad de Beatriz y el plan que tenían para manipular la custodia. También reportamos a Beatriz con la policía por robo de identidad, así que ya hay un registro legal de lo que hizo. Esto fortalece muchísimo tu caso, me aseguró Vivian. Pero David sigue teniendo ventaja. Está en otro país y tiene casi todos los bienes conyugales. Sabía que necesitábamos algo más fuerte, una prueba que no dejara dudas, algo que hiciera que el juez congelara los bienes de David y, con suerte, lo obligara a regresar a Estados Unidos. Los mensajes probaban el plan, pero no mostraban dónde estaba el dinero. Entonces se me ocurrió, Trevor. Le llamé de inmediato. Necesito tu ayuda, le solté directo, por Leo. Su voz cambió, se notaba que la culpa le pesaba. ¿Qué necesitas? Información. David te tuvo que haber contado algo sobre el dinero, a dónde lo mandó o cómo planeaba sobrevivir en España. Hubo una pausa larga. Mencionó una cuenta en las Islas Caimán. Dijo que su mamá le ayudó a abrirla hace años, por temas de impuestos. No pensé que era nada grave. ¿Te dijo el nombre del banco? ¿Algo más? Creo que era Caribbean International. Mira, Susan, perdón por no decir nada antes. Nunca creí que fuera capaz de dejar a Leo así. Esa información nos dio una pista, pero no bastaba. Necesitábamos más, números de cuenta, registros de transferencias, algo sólido que vinculara a David con ese dinero escondido. Entonces recordé algo, David siempre usaba contraseñas parecidas. Normalmente usaba la fecha de nacimiento de Leo y nuestro aniversario. Con las manos temblorosas, intenté entrar a su almacenamiento en la nube con la combinación más obvia, y funcionó. Ahí encontré carpetas superordenadas con todo su plan de escape. Había capturas de pantalla de transferencias, correos con Beatriz hablando de la cuenta extranjera, y hasta un archivo que se llamaba Estrategia de Custodia, donde detallaba cómo iba a pintarme como una mamá inestable en cuanto Leo estuviera con ellos en España. Le mandé todo a Vivian. Una hora después, me llamó. Su voz estaba tensa, pero con emoción. Esto es justo lo que necesitábamos. Voy a pedir órdenes de emergencia para congelar la cuenta en las Islas Caimán y seguir con lo demás. Ejecución internacional. 2 días después, por fin tuvimos nuestra primera gran victoria. El juez aceptó nuestra solicitud para congelar la cuenta bancaria offshore de David, mientras se investigaba más a fondo. Pero el abogado de David no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente metió otra petición acusándome de hackear ilegalmente su información, lo que casi nos hace retroceder. Y justo cuando pensábamos que ya nada más podía pasar, llegó otra complicación inesperada. Me llamó Jackie directamente. Susan, tenemos que hablar, me dijo, y se notaba nerviosa. Nada como su actitud de siempre. David se está desmoronando aquí. Eso ya no es mi problema. Jackie. Por favor, insistió. Está hablando de volar a Chicago para arreglar las cosas contigo cara a cara. Me preocupa lo que pueda hacer. Un escalofrío me recorrió. David nunca había sido violento, pero con su desesperación ahora, podía ser impredecible. ¿Por qué me estás contando esto, Jackie? Porque esto no es lo que yo firmé. Me prometió un nuevo comienzo, no un tipo obsesionado con su exesposa y que también me esconde dinero. ¿Esconderte dinero? Sí, me acabo de enterar que tiene otra cuenta. Cuando congelaron la de las Islas Caimán, me dijo que no nos preocupáramos, que tenía dinero guardado que ni su mamá sabe que existe. Esa información podía ser clave, pero sentía que Jackie no me la estaba dando por buena onda. ¿Qué quieres, Jackie? Protección, me dijo directo. Cuando David se entere que hablé contigo, también se va a voltear contra mí. Necesito que me asegures que no me va a pasar nada legalmente por lo que yo hice con él. No puedo prometerte nada sin hablar con mi abogada. Pues apúrate, porque David ya compró vuelo a Chicago. Llega mañana. Susan, cuando me lo dijo, se veía diferente. Daba miedo. Después de hablar con Vivian, preparamos una propuesta de inmunidad legal para Jackie, a cambio de que ella nos entregara todos los documentos sobre las cuentas y una declaración firmada sobre el plan entre David y Beatriz. Jackie aceptó sin pensarlo. Nos mandó los estados de cuenta de otra cuenta secreta en Liechtenstein,
donde tenían más de 200,000 pesos dólares escondidos. Era casi todo nuestro dinero conyugal. Con esa última prueba en la mano, conseguimos una orden de restricción de emergencia, horas antes de que David llegara a Chicago. Cuando su avión aterrizó, ya lo estaba esperando la seguridad del aeropuerto. Todo salió justo como lo habíamos planeado. Apenas bajó del avión, lo detuvieron y le dieron la orden de restricción y una citación urgente al juzgado. A la mañana siguiente me llamó desde la oficina de seguridad del aeropuerto. Su voz venía cargada de una rabia contenida. ¿Qué carajos es esto, Susan? Volví para arreglar las cosas. ¿Con boleto de solo ida y sin hotel reservado? Le respondí. Y sí, todo lo que Jackie me había dicho resultó ser verdad. La audiencia en la corte es mañana a las 9 de la mañana. Te recomiendo que consigas un abogado. En la sala, David se veía desarreglado y nervioso. Claramente no estaba listo para todo lo que llevábamos preparado. Las cuentas en el extranjero, el robo de identidad, el plan para quedarse con la custodia, y lo peor de todo, la declaración de Jackie, donde contaba cómo David había estado planeando abandonarme desde hace meses mientras escondía todo el dinero. La jueza fue cambiando la cara poco a poco, cada vez se veía más seria, mientras Vivian presentaba el caso paso a paso. Cuando Vivian mostró el documento donde David explicaba cómo usaría mi depresión posparto en mi contra, David se vino abajo, se le notaba en la cara que ya sabía que había perdido. Su señoría, dijo Vivian al final, pedimos que se devuelvan de inmediato todos los bienes conyugales, que se otorgue la custodia total del menor a mi clienta, que las visitas del papá sean supervisadas, y que se haga una auditoría forense de todo el dinero escondido por el señor Mecho y su madre. El abogado que David había contratado al último momento intentó echarme la culpa, diciendo que él solo había escondido el dinero para protegerse de mí. La jueza lo interrumpió sin dudar. Abogado, ya revisé las pruebas. Su cliente engañó a su esposa, abandonó a su hijo y trató de manipular a este tribunal. No necesito que me dé su opinión creativa. El fallo de la jueza fue contundente. Todas las cuentas que habíamos identificado fueron congeladas y puestas bajo control del tribunal. El pasaporte de David fue confiscado mientras se resolvían los temas financieros. A mí me dieron la custodia total temporal de Leo, y además envió el caso a la fiscalía para investigar cargos penales contra David y Beatrice por robo de identidad y conspiración. Cuando David me vio desde el otro lado de la sala, lo miré directo a los ojos. Ya no era la mujer desesperada que él pensaba que encontraría, y en su cara vi cómo empezaba a darse cuenta de que todo su plan de escape se había convertido en su propia prisión. Los meses después del juicio trajeron una especie de justicia poética. Los contadores forenses no solo encontraron nuestro dinero escondido, sino también fondos extra que Beatrice había guardado para no pagar impuestos. Ambos recibieron multas civiles. Además, Beatrice fue acusada formalmente por hacerse pasar por mí con la empresa Moverian Global. David intentó rehacer su vida en Chicago, pero no pudo. Su reputación quedó arruinada por todos los documentos del juicio, donde quedaba claro su abandono y sus engaños financieros. Jackie regresó sola a España. Su trato de inmunidad ya había cumplido su función para las dos partes. El divorcio terminó con condiciones que nos beneficiaban mucho a Leo y a mí. Me dieron la custodia total de Leo, con visitas de David solo bajo supervisión, que casi nunca hacía. También se recuperaron todos nuestros bienes y, además, David tendría que pagar una manutención infantil considerable, y se estableció un porcentaje de sus futuras ganancias para evitar que se quedara subempleado a propósito. Lo que más me satisfizo fue ver cómo se venía abajo la fachada de Beatrice, que había cuidado tanto, cuando sus amigos del club de campo se enteraron de que había cometido fraude de identidad para sabotear el empleo de su propio hijo. La mujer que me había juzgado durante años ahora tenía que enfrentar el juicio de sus propios amigos. 6 meses después de que el mensaje de texto de David cambiara nuestras vidas, Leo y yo nos mudamos a un departamento pequeño pero acogedor que compramos con el dinero que recuperamos. Una casa que era realmente nuestra, sin rastros de traición en cada rincón. ¿Papá viene a visitarnos alguna vez?, me preguntó Leo una noche mientras lo arropaba en su nueva habitación. ¿Qué tenía de tema dinosaurios? No lo sé, cariño, le contesté sinceramente, pero, de todas maneras, estaremos bien. Y así fue. Regresé a trabajar como editora a tiempo completo en una editorial que me ofreció horarios flexibles para padres. Leo se adaptó muy bien a su nuevo preescolar. El dolor de la traición de David se fue convirtiendo poco a poco en algo más tranquilo, una sabiduría que aprendí sobre la resiliencia y la autosuficiencia. A veces,
Los momentos más difíciles de la vida se vuelven en catalizadores inesperados para crecer. El mensaje de despedida de David, buena suerte pagando el alquiler, había sido pensado para darme un golpe final. Pero, en vez de eso, se volvió el comienzo de una historia sobre encontrar una fuerza que nunca supe que tenía. El divorcio terminó con condiciones que nos beneficiaron mucho a Leo y a mí. Yo obtuve la custodia completa de Leo, con David solo con visitas supervisadas que casi nunca hacía. Recuperamos todos nuestros bienes y además me asignaron una pensión alimenticia bastante buena. También se tomó en cuenta el futuro de David para evitar que siguiera con trabajos mal pagados a propósito. Lo que más me dio satisfacción fue ver cómo se caía la fachada de Beatatrice, cuando sus amigos del club de campo se enteraron de que había cometido fraude de identidad para sabotear el trabajo de su propio hijo. La mujer que me había juzgado tanto, ahora era la que estaba siendo juzgada por sus propios conocidos. 6 meses después de que el mensaje de texto de David cambiara nuestras vidas, Leo y yo nos mudamos a un departamento pequeño pero cómodo, comprado con el dinero que recuperamos. Ahora teníamos una casa que realmente era nuestra, sin ningún tipo de traición rondando en sus rincones. Una noche, mientras lo arropaba en su nueva habitación de dinosaurios, Leo me preguntó, ¿Papá viene alguna vez a visitarnos? Yo le respondí sinceramente, no lo sé, cariño, pero de cualquier manera vamos a estar bien. Y así fue. Volví a trabajar de lleno como editora en una editorial que me ofrecía horarios flexibles, lo cual era perfecto para ser mamá. Leo se adaptó muy bien a su nuevo preescolar. El dolor profundo por la traición de David poco a poco se fue transformando en una especie de sabiduría que me enseñó a ser más fuerte y autosuficiente. A veces, los momentos más difíciles de la vida nos empujan a crecer más de lo que imaginamos. El mensaje de despedida de David, buena suerte pagando el alquiler, fue lo que él pensó que sería un golpe mortal, pero en realidad, fue el comienzo de una historia donde encontré una fuerza que nunca supe que tenía.